en su noticiero Venevisión, en investigación, 11 venezolanos viajaban en autobús siniestrado en Panamá. Encuentro en la frontera. Presidentes Maduro y Petro firmaron acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial. Si se cumplen condiciones, frontera entre Venezuela y Aruba pudiera ser abierta el 1 de mayo. Seguridad, más de 139.000 funcionarios policiales serán desplegados para carnaval. A la orden del Ministerio Público detienen a un hombre que estaría involucrado en red de trata de personas. Siguen los milagros. A 11 días de los fuertes terremotos rescatan con vida a 3 personas después de haber estado más de 260 horas bajo los escombros. Visión con altura. Rosalía recibirá el galardón como productora del año en los premios Women in Music Awards. Noticiero Venevisión. 7:17 de la mañana, amigos, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y si usted nos acompañó desde más temprano con Primer Contacto, qué gusto que continúe en sintonía de nuestras mañanas informativas. Néstor. Así es, aquí estamos de nuevo entonces para seguir informando en la matutina de noticiero Venevisión. Bueno, Diana Martínez Córdoba, Néstor Brito Landa, ya listos para darles los detalles de las informaciones. Vamos a comenzar. 11 venezolanos integran el grupo de 66 migrantes que viajaban en el autobús que cayó a un precipicio durante la madrugada de este miércoles en Panamá. El Servicio Nacional de Migración de ese país reveló que 7 eran hombres, una mujer y 3 niños. Junto a ellos también viajaban 22 ecuatorianos, 16 haitianos, 6 brasileros, 5 colombianos, 2 cubanos, 2 ciudadanos de Camerún, 1 de Nigeria y 1 de Eritrea, país situado al noreste de África. Todos eran trasladados de un albergue a otro ubicado en la frontera con Costa Rica. La presidencia panameña aseguró que el Ministerio Público permanece realizando estudios para identificar los 37 cuerpos encontrados en el lugar del accidente y a través del Ministerio de Salud han destinado recursos para la atención de los sobrevivientes. Aruba propone reabrir la frontera marítima con Venezuela el 1 de mayo después de 4 años de cerrada. El gobierno del país caribeño sugirió una reapertura, pero en fases. La primera es la frontera marítima para poder importar productos más baratos desde Venezuela, como frutas, verduras, comestibles y materiales de construcción. Creen que de esta manera se ayudará a bajar el costo de la vida. La segunda fase será la reapertura de la conexión aérea, aunque no se tiene fecha definida. Autoridades de Aruba afirman que podrán hacer esto si Venezuela entrega a más del 31 de marzo todos los documentos necesarios. Así lo señalaron luego de que el pasado 31 de enero 2023 se llevara a cabo la tercera reunión técnica entre autoridades de Países Bajos y Caracas para evaluar el tema. Y Venezuela y Colombia acordaron alcanzar este 2023 la meta de $1.800 millones en operaciones comerciales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió en el eje limítrofe con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para firmar el convenio con el que buscan impulsar la integración para consolidar el desarrollo en materia de acceso a mercados y origen para bienes, y también impulsar la complementariedad del comercio de bienes a través de la diversificación productiva. El documento establece que ambos países se comprometen a profundizar el marco jurídico que permita impulsar la integración para consolidar el desarrollo de estas naciones. La dimensión de lo que son nuestras aspiraciones, si van marcando un buen ritmo, una buena dinámica. La firma de este acuerdo comercial que actualiza todo lo que tiene que ver con los aranceles, que actualiza todo lo que tiene que ver con los productos a intercambiar, las prioridades, echa las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela. Estamos aquí en realidad firmando un acuerdo parcial
que es un paso más de integración, que nunca, en mi opinión, debió ser suspendido. Creo que el proceso de integración que de alguna manera, no sin problemas, indudablemente seguían los países hermanos con una historia común, Venezuela y Colombia, nunca debió ser suspendido. Continuamos con otras informaciones. Ante la denuncia del ingreso ilegal de papa colombiana en la frontera, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, ratificó que la prioridad es la producción nacional y a quien cometa el delito de contrabando será sancionado penalmente. Mariné Glot nos reporta. El gobernador Freddy Bernal ordenó que quien cometa el delito de contrabando sea detenido, decomisada la mercancía y el vehículo. Realmente no es buen negocio hacer contrabando por el lado del estado Táchira, porque aparte de perder toda la mercancía, es sometido a un proceso de carácter penal. Pero bueno, son 164 kilómetros de fronteras, hay fincas donde la mitad está en Colombia y la mitad está en Venezuela. ¿Cómo usted determina de dónde es esa papa? No hay ADN de papa colombiana y ADN de papa venezolana. Por otra parte, el mandatario tachirense ofreció balance positivo del intercambio binacional en la frontera con Colombia. Tuvimos una caída de 7.500 millones de dólares a 300 millones de dólares en el año 2019. Pero solamente el año pasado, desde que se abrió formalmente, de octubre a diciembre, hubo 650 millones de dólares en crecimiento. O sea, solo en 3 meses se duplicó lo que había ocurrido cada año en los años anteriores. Y nosotros tenemos previsto que este año podamos dar un salto a unos 1.500 millones de dólares. Además, destacó el mandatario regional que con éxito avanzan los trabajos de envergadura en el sector La Chicharronera, en la vía a la frontera con Colombia. Más de 1.200.000 dólares están siendo invertidos, recursos enviados por el Poder Central. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Vamos con más información. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley aprobatoria de un acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Venezuela y Colombia. Estimaron que la apertura comercial entre ambos países podría generar ingresos por encima de los 8.000 millones de dólares durante 2023. Andrés Díaz Hernández con toda la información. A juicio del presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Faría, este acuerdo de ley es importante en el escenario actual de recuperación productiva de Venezuela. Es un aporte en función de generar riqueza, elevar los niveles de ingreso, generar empleo. Este acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones se va a desarrollar en el marco legal vigente en nuestro país. No vamos a sacrificar, a desmontar ni a derogar una sola de nuestras normas. Por su parte, Luis Eduardo Martínez, miembro de la bancada de la oposición, señaló que un acuerdo como este debe replicarse con Brasil, Trinidad y el Reino de los Países Bajos. Que este acuerdo sea una primera aproximación a lo que tiene que ser una reinserción de Venezuela en el continente, especialmente en las relaciones con nuestros vecinos. Igualmente, abogamos porque acuerdos de esa naturaleza se suscriban prontamente con los Estados Unidos y con la Unión Europea, porque ya basta, necesitamos restablecer relaciones plenas con todo el mundo. Desde la Asamblea Nacional también señalaron que este acuerdo de promoción y protección recíproca va dirigido a generar confianza a las actividades económicas de los ciudadanos colombianos en territorio nacional. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Más de 139.000 funcionarios de distintos cuerpos policiales serán desplegados durante el asueto de Carnaval. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que el dispositivo contará con 3.000 vehículos, 6.000 motos, 444 ambulancias, 79 grúas, 197 embarcaciones y 8 aeronaves para garantizar la prevención y atención de ciudadanos en todo el país. Para ello tenemos más de 139.000 funcionarios que van a estar desplegados, más de 3.000 vehículos, más de 6.000 motos, 900 bicicletas, 197 lanchas y embarcaciones, 8 aeronaves, 444 ambulancias, 79 grúas. Además de eso vamos a hacer más de 7.000 pruebas toxicológicas y estaremos también desplegados en 88 centros terminales públicos.
Ceballos enfatizó que el dispositivo abarcará 137 monumentos y parques recreacionales, así como 467 playas aptas para todos los usuarios, agregando que se reimpulsará el reforzamiento de seguridad en la autopista regional del centro con más de 500 funcionarios. Bien, con esto vamos a realizar nuestra primera pausa. Pero al regreso volvemos con más información. Ya venimos. Noticiero Venevisión. 7:30 de la mañana, continuamos con más información. La Cámara de Comercio de Nueva Esparta convocó a un grupo de economistas del país para evaluar la situación económica de Venezuela y así desarrollar propuestas y estrategias de crecimiento regional. María Marcano con los detalles. El economista John Magdaleno aseguró que Venezuela tiene todas las potencialidades para un crecimiento sostenido, siempre y cuando se den los cambios estructurales en las políticas del país. Si no hay más incentivos al sector privado de la economía, entonces la recuperación o la reactivación va a seguir siendo modesta. Entonces lo que se requiere es un gran envión económico como para estimular al sector privado nacional y extranjero. Venezuela necesita en este momento chorros de dinero para poder, estimular un crecimiento mucho más agresivo y mucho más sostenible en el tiempo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el foro Venezuela Perspectivas 2023, con la participación de los principales economistas del país para presentar a Nueva Esparta un panorama nacional. María Marcano, Noticiero Venevisión. El sindicato automotor del estado Lara advirtió sobre la disminución del servicio de transporte colectivo en la entidad debido a la reducción de combustible en las estaciones de servicio. Génesis Colmenares con los detalles. Giovanni Perosa, presidente del sindicato automotor en la entidad, calificó de preocupante la situación que enfrentan los transportistas. Denunció la eliminación de casi el 50% en el otorgamiento de gasolina subsidiada. Eso no nos alcanza para nada, aparte de que nosotros nos estamos bandeando con las estaciones de servicio a gas, esas no están funcionando como tiene que ser. Estamos pidiendo que el gobierno le haga un análisis a estas estaciones, que son bastantes, pero que están funcionando muy pocas en el estado, y que eso nos ayuda pues a paliar la situación con la gasolina y el gas. Y ahora entonces también nos está llegando muy poco combustible a gasoil. Perosa se refirió además al tema del pasaje urbano. Considera necesario ajustar la tarifa acorde a la economía actual del país. Y no es porque nosotros queremos estar todos los días pidiendo ajuste tarifario, sino que trabajar a pérdida, eso ahorita no nos conviene. En verdad nosotros le hemos venido solicitando una tarifa que sea ajustada al dólar o al petro. Los transportistas esperan que la situación del combustible se normalice en la brevedad posible y que sus solicitudes sean atendidas satisfactoriamente. De lo contrario, afirman que el servicio podría quedar paralizado. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló un campamento de minería ilegal en el estado Bolívar. Así lo informó el comandante estratégico operacional del CEOFAN, Domingo Hernández Lares, quien además detalló que en el sitio fueron inutilizados 2 vehículos, 3 balsas, 6 motores, 6 plantas eléctricas, 26 bombas hidroneumáticas, 2.000 metros de manguera y 2.000 litros de gasolina. En el tuit, Hernández Lares añadió que el campamento pertenecía a la banda criminal autodenominada El Ciego. Lares recordó entonces que las actividades mineras en parques naturales violan todas las normativas constitucionales de protección ambiental, ordenación territorial y deberes ciudadanos. A la orden del Ministerio Público fue puesto un hombre de 22 años que estaría involucrado en una red de trata de personas. Mediante su cuenta de Instagram, el comisario Douglas Rico, director del CICPC, informó que Luis Saverio Serga Rosodita se encargaba del traslado hacia la frontera de jóvenes que serían llevadas hasta territorio peruano, recibiendo $150 por cada traslado. Una de las víctimas había sido captada a través de las redes sociales y fue llevada a territorio peruano a fin de explotarla como trabajadora sexual. Por estos hechos, buscan detener a varias personas y a su vez se tramita orden de detención internacional contra las personas que se encuentran en Perú.
Amigos, vamos con una nueva pausa cuando son las 7:34 de la mañana. Bueno, en breve regresamos con más información. Quédense con nosotros. Les saluda Estefanía Yambalvo. Cuando son las 7:38 de la mañana comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. En Turquía no se pierden las esperanzas y este viernes siguen registrándose milagros a 11 días de los fuertes terremotos que sacudieron ese país y de Siria. Y es que los socorristas rescataron con vida a 3 personas que habían permanecido más de 260 horas bajo los escombros. Los 3 rescates ocurrieron en la ciudad de Antioquía, una de las más devastadas por los movimientos telúricos. 2 de los supervivientes son hombres de 26 y 34 años, quienes fueron sacados vivos de un edificio derrumbado. Mientras que casi al mismo tiempo, en una zona vecina, los equipos de salvamento liberaron a un niño de 12 años de familia siria. Hasta el momento, el número oficial de fallecidos en ese país es de 38.000 muertos. El sismo también ha dejado más de 108.000 heridos. Otras 216.000 personas han sido evacuadas y han abandonado las provincias afectadas. Y en Colombia el gobierno iniciará en este caso fases formales de diálogo con otros grupos armados en lo que será la segunda negociación política después de la ya iniciada con el Ejército de Liberación Nacional. Así lo indicó el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, quien destacó que por estos días concluye la fase de acercamientos con varios grupos armados de distintas naturalezas. Aunque no especifica con cuáles organizaciones se sentarán a negociar, el Ejecutivo ha adelantado que por el momento reconoce como grupo político al Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC que nunca firmó el acuerdo de paz del año 2016. Y en Perú, el Pleno del Congreso debatirá y votará este viernes el informe final de una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y 2 exministros por presunta corrupción durante su gobierno. El texto propone acusar al exmandatario por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública y contra la administración pública. Esto responde a presuntas irregularidades encontradas en obras de un puente en el departamento de San Martín y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda. Si el Pleno aprueba acusar a Castillo y se levanta su inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal. Y Ucrania instó este viernes a los cerca de 6.000 civiles que estima aún queda en la ciudad de Bakhmut a que abandonen de forma inmediata la zona, objeto de continuos ataques de las fuerzas rusas. Así lo informó la vicepresidenta y en este caso viceprimera ministra Irina Vereshchuk, quien añadió que solo en la última jornada 5 civiles murieron y 9 resultaron heridos en estos ataques. Bakhmut es una de las plazas fuertes de las tropas ucranianas en la región de Donetsk y se considera la llave para acceder a Sloviansk y Kramatorsk, las mayores ciudades de la región controladas por las fuerzas de Kiev. Y China se muestra escéptica sobre una posible llamada entre su presidente Xi Jinping y el mandatario estadounidense Joe Biden para tratar el tema del globo espía. Pekín aseguró que Washington no puede pedir comunicación y al mismo tiempo escalar la tensión en referencia a los comentarios del presidente Biden, quien aseguró que prevé hablar con su homólogo chino sobre el dirigible que ordenó derribar el pasado 4 de febrero. Este jueves el mandatario estadounidense aseguró que esperaba hablar con Xi sobre el globo, pero adelantó que no le pedirá disculpas por abatirlo. Además avisó que no dudará en este caso en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense. Y en Estados Unidos, un gran jurado contradijo al expresidente Donald Trump y concluyó por unanimidad que no hubo fraude en los comicios del estado de Georgia celebrados en 2020. Así lo reseñan los fragmentos de un informe que fue elaborado en secreto durante meses por el gran jurado de esa entidad, que ha escuchado a 75 testigos. Pese a su publicación parcial, todavía siguen bajo secreto de sumario las partes en las que el jurado podría estar haciendo recomendaciones para que se presenten cargos criminales contra el exmandatario o cualquier otra persona que hubiera podido presionar a políticos del estado para revocar los resultados de las elecciones en las que, recordemos, ganó Joe Biden.
Y en España el Parlamento aprobó nuevas leyes sobre aborto y la autodeterminación de género sin trabas. Así, los menores de 16 años podrán cambiar de sexo sin obligación de presentar informes médicos o psicológicos. También podrán interrumpir el embarazo sin autorización paterna durante las primeras 14 semanas de gestación. Esta aprobación surge luego de que el Tribunal Constitucional avalara la ley del aborto del año 2010. Y en Brasil las fiestas de carnaval renacen este viernes para una edición que pondrá a bailar a 46 millones de personas en todo el país. Autoridades esperan numerosos récords en la primera edición plena de esta fiesta que paraliza esa nación durante 5 días y en la que se estima la movilización de 1.558 millones de dólares. Este espectáculo se roba la atención en Río de Janeiro por la majestuosidad de sus escolas de samba y cada una de estas 12 agrupaciones con 3.500 integrantes entre músicos, bailarines y figuras destacadas desfila con gigantescas carrozas por 700 metros del Sambódromo ante 74.000 espectadores que ya agotaron las entradas para las presentaciones previstas para la noche del domingo y el lunes. Y a continuación vamos a ver un reporte de nuestro canal aliado UCL. A continuación. La Unión Europea fija para 2035 el fin de la venta de autos de combustión. La Unión Europea le ha puesto fin a la venta de automóviles con motor de combustión. Tal y como se venía negociando desde el pasado otoño, en 2035, los fabricantes deberán dejar de comercializar turismos y furgonetas con propulsoras a gasolina, diésel o híbridos. Tampoco se venderán híbridos de ningún tipo ni enchufables. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estefanía_Yambalboca, @Noticiero Venevisión. Diana, Néstor, volvemos con ustedes. Bueno, gracias Estefanía. Bueno, y había quedado, nos llama mucho la atención, 260 horas, en ese momento siguen saliendo sobrevivientes. ¿Qué pudiéramos decir, Estefanía? Milagro, hay investigaciones del por qué pueden sobrevivir tanto tiempo. Precisamente vamos a recordar un poco porque algunas explicaciones de esto, lo que hay en el territorio turco en este momento son bajas temperaturas que pueden llegar a 0 grados. Esto explicaría un poco la supervivencia. Precisamente lo que se conoce es que las estructuras guardan calor, entonces con bajas temperaturas afuera y este calor que proporciona precisamente en estos escombros que proporcionan este calor, las personas se resguardarían con vida dentro de estas ruinas, precisamente porque si haría calor afuera, por ejemplo que fuera verano, se deshidratarían con mayor rapidez y lo que se calcula es una supervivencia de 2 a 3 días. En cambio ya tenemos 11 días, casi 2 semanas y todavía siguen rescatándose personas. Por eso sería una de las explicaciones que, bueno, que ya hemos mencionado con anterioridad y que siguen estableciendo algunos expertos de estos milagros que verdaderamente se han registrado y que los socorristas han podido ver. Un niño de 12 años, 2 jóvenes, ya varias personas. Ayer una mujer también fue rescatada 250 horas bajo los escombros. Cada día se siguen siendo testigos de estos milagrosos rescates. 50.000 estructuras se conocieron, van a ser derribadas precisamente porque sufrieron graves daños. Esto en Antioquía también es una de las zonas más afectadas. Vemos imágenes precisamente de lo que ha sido el panorama en Turquía y también en Siria, donde ya van 4.000 fallecidos. Bueno, debe haber un propósito bastante grande después de que una persona es rescatada 11 días después de un terremoto bajo los escombros. Exactamente, muchos están en buena condición, están siendo hospitalizados y bueno, seguramente se seguirán los protocolos médicos en esos casos. Una pregunta, esto debería motivar a que continúen las labores de rescate y no decir, bueno, ya no hay probabilidades de sobrevivientes, ¿no? Exactamente, ya se están removiendo muchos escombros, pero como bien dices, podría dar más esperanzas, quién sabe. Si hay más personas que pudieran estar con vida y todavía no han sido localizadas. Gracias, Estefanía. 7:47 minutos de la mañana y es tiempo de hacer una nueva pausa. Así es, amigos. Recuerden, al regreso les tenemos más información. Bueno, deportes, todo, ¿no? Deportes, entretenimiento, a continuación.
Hola Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Rosalía recibirá el galardón como productora del año en los premios Women in Music Award que entregará la revista Billboard en Los Ángeles el próximo 1 de marzo. De esta manera, la revista busca reconocer el trabajo de la española entre los bastidores de su estudio de grabación para hacer realidad su visión y ofrecer algo inesperado con su música. Asimismo, alabaron la capacidad vocal de la autora de Motomami para fusionar estilos musicales atemporales de España con rhythm and blues, hip hop o ritmos latinoamericanos y electrónicos contemporáneos. Úrsula y el príncipe Eric aparecen por primera vez en el nuevo tráiler de la versión live action de La Sirenita. En el nuevo avance por fin se mostró a Melissa Mathry como la malvada Úrsula y a Joan Joaquin encarnando al apuesto príncipe Eric. Un reparto que además incluye a Javier Bardem, cuyo look como el imponente rey Tritón no ha sido revelado. Fue revelada la primera imagen de Lady Gaga como Harley Quinn en el Joker 2. Todd Phillips, director de esta cinta, publicó la imagen en la que también aparece Joaquín Phoenix, mostrando que esta pareja promete llenar de magia y locura las salas de cine el 4 de octubre de 2024. Love Again es la película protagonizada por Priyanka Chopra que promete enamorar a muchos, sobre todo porque cuenta con una participación muy especial de Celine Dion. El film se centra en una mujer que después de perder trágicamente a su prometido, comienza a enviar mensajes de texto románticos a su número de teléfono, pero resulta que este ha sido reasignado a un hombre al otro lado de la ciudad que sufre una angustia similar. Los dos se encuentran y sienten una conexión innegable, pero parece que no pueden dejar atrás el pasado, hasta que Celine Dion y su música les da el coraje para volver a arriesgarse en el amor. Testicles. Crazy to fall for something like this. Oh, it might be crazy, but love doesn't always follow the rules. Remember that yellow dress? I'm wearing it to the opera tonight. Do I know you? I'm not sure. Venezuela, y con esto finalizamos Estrenos y Estrellas el día de hoy. Yo soy Nieves Oteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Cuídense mucho. ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero Venevisión. Soy Gregorio Rojas. Este miércoles estalló la polémica que probablemente sea de las más sonadas en el último tiempo, o por qué no en la historia del fútbol español. El Fútbol Club Barcelona habría pagado 1.4 millones de euros entre 2016 y 2018 al vicepresidente de la Comisión de Árbitros de España por reportes de los colegiados de cada partido, por asesorías sobre los colegiados. Hacienda destapó el caso y la justicia indaga si existió corrupción entre particulares. La federación ha puesto el caso en manos de Integridad y ha señalado que hasta que se demuestre que no hubo influencia de parte de esos pagos en las decisiones de los árbitros, no habrá sanciones para el club blaugrana. También recibió un informe el Fútbol Club Barcelona y un DVD sobre el árbitro antes de cada partido por parte de la empresa de Enríquez Negreira. Según El País, 2 testigos del caso y el propio hijo de Negreira confirman que hay informes escritos. Dicho sea de paso, Enríquez Negreira ingresó más de 4.7 millones de euros del Barça desde 2003. El 95% de la facturación de su empresa Dasnil 95, al menos entre 2016 y 2018, procedía del conjunto azulgrana. En medio de la tormentota que significó la revelación de la polémica y el escándalo, el Fútbol Club Barcelona empató a 2 tantos con el Manchester United en el choque de ida de 16avos de final de la UEFA Europa League este jueves en Camp Nou. Marcos Alonso adelantó al cuadro azulgrana al minuto 50, mientras que el United dio vuelta al marcador en los 10 minutos siguientes. Marcus Rashford al minuto 53 y un autogol de Jules Koundé le permitieron al elenco mancuniano
ponerse al frente en la pizarra. Rafinha al minuto 76 puso cifras definitivas al compromiso. La vuelta en una semana en Old Trafford. En el Waldsisenheim Stadion en Austria, el Salzburgo venció por la mínima diferencia a la Roma. Un tanto en las postrimerías del compromiso de Nicolás Capaldo al minuto 88 le dio el triunfo al cuadro austríaco, una ventaja mínima de cara al choque de vuelta en una semana en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Pasamos a notas del tenis porque el ruso Daniil Medvedev se metió entre los mejores 8 del torneo ATP 500 de Rotterdam tras vencer en sets corridos al holandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 6-2 en 1 hora 26 minutos y 31 segundos. Medvedev tuvo 6 saques sin devolución por ninguno de su rival, mientras que el holandés cometió 5 doble faltas por 2 del ruso, que tuvo además 19 tiros ganadores, la misma cantidad que Van de Zandschulp, y apenas 2 errores no forzados por 28 del holandés. Del circuito masculino pasamos al circuito femenino. La rusa Verónica Kudermetova se metió en las semifinales del Abierto de Doha tras vencer a la estadounidense Cory Gauff por 6-2, 3-6 y 6-1 en 2 horas y 4 minutos. Kudermetova tuvo 2 saques sin devolución por 6 de su rival. Cometió, eso sí, menos doble faltas que Gauff y ganó el 67,3% de los puntos con su primer servicio. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio, por toda la información deportiva. Como amigos, dice él, fuerte abrazo también para ti, Gregorio. Amigos, antes de finalizar, les indicamos que este viernes a partir de las 10 de la mañana van a realizar el cierre parcial de la avenida Francisco de Miranda, desde la Plaza Altamira hasta la Plaza Bolívar, subiendo por la calle Moedano en Chacao. Esto a propósito del grito de Carnaval Chacao 2023, así que es importante tomar las previsiones. Así es, un anuncio de la Alcaldía de Chacao. Bueno, con esto finalizamos la emisión matutina de su noticiero Venevisión, las 8 en punto. Y recuerden, amigos, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan bonito viernes. Gracias. Feliz fin de semana. Así es, gracias por su atención. Bueno, y carnaval, feliz carnaval.